Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal. En este video te voy a enseñar cómo convertir un garaje en un cuarto, justo aquí. Después de la intro, comenzamos. Antes que nada quiero mostrarte las condiciones tan malas que se encuentra este garaje. Esto lo tenían como un cuarto de desahogo y quiero mostrarte para que veas lo dañado que está. Mira, así se encuentra el techo, todo eso lo vamos a estar reparando. Aquí un closet, verás qué vamos a hacer con este closet. Y aquí como algo como improvisado, como una cocina, con unos gabinetes bien sucios, bien cochinos. Y realmente no tengo ganas ni de tocarlo, pero lo vamos a desarmar y lo vamos a reparar juntos. También otra cosa que no te he mostrado es que aquí hay un baño que lo estaban usando para la gente cuando está fuera de la casa y eso, pues lo querían usar y nosotros vamos a darle, como se dice, una manito de gato a ver qué tal queda este baño. Porque realmente está igual a la parte de adentro de la... Lo primero que me tocó fue comenzar a desarmar y sacar todo lo que no íbamos a estar necesitando dentro de este garaje. Si queríamos convertir este garaje en un cuarto, necesitábamos ganar un poco más de espacio, así que decidimos quitar el closet y prescindir de él. De lo único que estaba claro es que nada de lo que había aquí adentro servía y tenía que sacarlo a como diera el lugar, pero nunca contaba con que pasara esto. Ups, eso dolió y mucho, créeme. Parece que tenemos a un chico rudo. Jamás te quedes con las ganas de hacer eso. Teníamos que ir a la tienda a comprar materiales y estaba seguro que después de eso este era el mejor momento para hacerlo. Ahora que teníamos listo todos los materiales que íbamos a necesitar para este proyecto, era el momento de regresar a casa y continuar con el trabajo. Utilizando la herramienta orbital decidí cortar toda esta pared, ya que tenía que hacer unos cuantos cambios aquí. Más adelante vas a entender de qué va todo esto. Con la ayuda de las espátulas entre mi esposa y yo pudimos quitarle al techo todo lo malo que tenía. En Home Depot vas a poder encontrar una gran variedad de estas espátulas. Por si necesitas hacer algún proyecto como este, ahí te dejo el dato. ¡Hey! Si te está gustando el video, no te olvides regalarme un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te cuento algo, ven, es gratis. Ahora sí, continuamos con el video. Me gustaría que te quedes con esta idea. Mira, este es el baño. Mira cómo está. Ya sacamos el lavamanos. La taza hubo que romperla porque no salía. Los tornillos estaban oxidados y tuve que romper la taza para poderla sacar. Entonces ya tienes una idea del baño. Ahora, mucho mejor, ¿verdad? Ya tengo un video en mi canal donde te explico el paso a paso de cómo hacer un trabajo igual a este. Te voy a dejar el enlace por aquí arriba para que le eches un vistazo después que se termine este video. El motivo principal por el cual rompimos esta pared es porque necesitábamos cambiar la plomería. No es que estuviera mal, la plomería estaba bien, pero nosotros necesitábamos hacer unos cuantos cambios. Así que me tocó hacer de plomero.
Así quedó la nueva instalación con su línea de desagüe y sus dos líneas de agua, agua fría y agua caliente. Yo no sé ustedes, pero yo veo que quedó muy bien. Aquí en esta parte de aquí tenía que conservar la línea de agua fría y agua caliente porque es la parte de adentro del baño donde tengo el lavamanos y también el desagüe. Decidimos mover todo esto para acá para aprovechar mejor el espacio dentro de este garaje y que nuestro cuarto nos quede mucho mejor. También aprovechamos toda esta rotura para hacer un poco de electricidad, instalando un toma corriente que va aquí arriba y un segundo toma corriente que va a ir justo aquí abajo. Eso lo vamos a hacer cuando pongamos la nueva plancha de chirro que va a ir justo detrás de mí. Algo que no podía pasar por alto en el momento de convertir este garaje en un cuarto es cambiar la puerta que tengo justo detrás de mí. Es una puerta que se encuentra en unas condiciones muy malas y eso lo vamos a hacer justo ahora. Mucho mejor, ¿verdad? Seguro que sí. Ya tengo un video en mi canal donde te explico el paso a paso de cómo hacer un trabajo igual que este. Te voy a dejar un enlace por aquí arriba para que le eches un vistazo, pero eso lo vas a hacer después que se termine este video. Ahora que tenía toda la plomería y la electricidad donde nosotros queríamos, era el momento de cerrar la pared. Para eso utilicé estas planchas de chirro. También aproveché para instalar la segunda caja eléctrica que iba a estar necesitando en ese lugar. Llegó el momento de darle el acabado a este techo. Cuando ya tengo el techo completamente resanado, ¿te acuerdas que el techo se estaba cayendo y tenía algunos orificios? Para eso utilicé la pasta misma que doy en las paredes y resané todo el techo. Pero ya que lo tengo así, es el momento de darle el acabado. Hay dos formas que son las que yo conozco y una de ellas es esta. Es usando este tipo de tubo, lo venden en la tienda de Home Depot, pero este tubo lo recomiendo yo cuando vas a hacer una reparación pequeña. Te digo porque estos tubos son muy costosos cuando vas a hacer un techo grande. Esto tiene un costo de unos $25 para un techo grande como este, que tampoco es tan grande, pudieras estar usando unos cuantos de estos. Entonces te voy a decir cuál es la forma que yo uso y la que recomiendo y que te va a ayudar mucho a tu bolsillo. Lo que yo recomiendo para darle el acabado a este techo sería utilizando estos materiales y yo te voy a enseñar cómo. Esta es la misma pasta que utilizamos para darle a las paredes. Esta pasta yo la compro en Home Depot o en la tienda de Lowe's. También vamos a utilizar esta pintura satinada, o sea que no tenga brillo, de color blanco. Ahí dice Ultra White. ¿Ves? Y entonces utilizaremos este palo que es extendible para dar como rollo. Aquí lo ves. ¿Ves? Y entonces aquí el kit de la cuestión sería este rodillo que es de textura. Esto hace una textura de aquí y ahí lo podríamos estar usando con esta reja. Ya te voy a enseñar, esto puede ser un poco un rompecabezas para ti, pero ya te voy a enseñar cómo se utiliza y verás que es algo bien económico de usar y que te va a alcanzar para todo el techo. Y el resultado usando todos estos materiales va a ser muy bueno. Después de haber echado una buena cantidad de esta pasta en una cubeta vacía, le vamos a ir echando la pintura poco a poco, no toda. La vamos a batir con este mezclador eléctrico para que la pintura y la pasta se mezclen muy bien. Lo que va a hacer la pintura es que la pasta ya no esté tan espesa y podemos trabajarla mucho mejor. En mi caso terminé usando toda la pintura. También uso la pintura de color blanco porque quiero que ese sea el color que tenga mi techo. Para esto vamos a estar ocupando la reja. La reja va a ir aquí adentro de la cubeta. No se va a bajar porque tiene unas petaquitas aquí atrás. Y solamente va a ser para escurrir nuestro rodillo. Ahora estamos listos para empezar a aplicar la pasta en el techo. Es tan fácil como si estuviéramos pintando el techo, solo que nos va a quedar una textura muy hermosa por el rodillo que estamos utilizando.
Tenle un poco de paciencia a este trabajo y verás que el resultado quedará impecable. Ahora era el momento de comenzar a armar todo este rompecabezas y para eso tuve la ayuda de mi esposa. Esta es la meseta que voy a estar instalando arriba de estos gabinetes. La que compré en la tienda tenía 6 pies de tamaño y yo estaba necesitando unas 49 pulgadas que vienen siendo como unos 4 pies, así que me tocó cortarla. Le pongo esta cinta para poderla cortar con la sierra de mano. Esto evita que se astille la madera y quede fea. Este es el fregadero que voy a estar instalando en esta meseta. Viene con todos sus accesorios, realmente tiene muy buena calidad. Incluso trae este manual que nunca nadie lee. Para instalar este fregadero en este tipo de meseta es tan sencillo como utilizar el taladro y una caladora. No necesitas nada más. Decidimos utilizar estas losas autoadhesivas para la pared. Súper sencilla de instalar estas losas autoadhesivas y el resultado impresionante. Realmente las recomiendo muchísimo porque me han dejado maravillado de estas losas. De verdad que me encantó el resultado, me gustó mucho. Te las recomiendo al máximo si estás haciendo un proyecto así como esto. A mí realmente le doy un 10. Encontré esta plancha de madera en la tienda de Home Depot y se me ocurrió algo muy interesante que podía hacer con ella. Ya verás más adelante de qué te hablo. Esta simple plancha de madera terminó siendo una cabecera para la cama, muy interesante. Algo que no podía faltar dentro de este garaje, ¿qué digo garaje? Ya es un cuarto y ni siquiera te has dado cuenta, era la instalación de una buena televisión. Todo esto que estoy haciendo aquí ahora es una instalación básica de un televisor en la pared, pero si te quieres convertir en un pro haciendo este tipo de trabajo, ya tengo un video en mi canal donde explico cómo hacer esto.
Te voy a dejar una tarjetica por aquí arriba por si te gustaría echarle algún vistazo. Encontramos este pequeño microondas en la tienda de Walmart y realmente quedaba muy bien en esta pequeña cocina. Decidimos cambiar el antiguo ventilador que había en este techo y lo hicimos por esta lámpara que le da un look un poco más moderno. También instalamos una nueva luz sobre el techo de la nueva cocina. Los tomacorrientes antiguos que quedaban dentro de este garaje también los cambiamos, quedando así un trabajo impecable. Si te gustó el video tanto como a mí, te pido que por favor me regales un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te voy a dejar por aquí al ladito o por aquí algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echarle algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.